Momento de hablar del plano económico de esta guerra. Doy la bienvenida a nuestro compañero Martín Gripo. ¿Qué tal, Martín? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Son muchos los temas que hay en el aspecto económico. Comencemos hablando primero de algunos datos para entender las consecuencias económicas de esta guerra sobre el país, sobre Ucrania. Así es, Juan, porque el conflicto tuvo un impacto devastador tanto para la población como la economía del país. Antes de la guerra, Ucrania ya enfrentaba grandes desafíos económicos. Su PIB per cápita era uno de los más bajos de Europa y aún intentaba recuperarse de la guerra de 2014 y de la pandemia de coronavirus. Veamos algunos datos. La inflación ha sido un factor clave durante estos 3 años de guerra en Ucrania. En enero de 2022, antes de la invasión, la tasa interanual era del 101.3%. Con el inicio del conflicto, los precios aumentaron, alcanzaron un máximo del 104.5% en marzo de ese año. Luego, en agosto de 2023, hubo una desaceleración, bajando casi al 97%. Sin embargo, la tendencia volvió a cambiar y para diciembre de 2024 la inflación subió nuevamente hasta el 101.4%. En tanto, el crecimiento económico de Ucrania se desaceleró al 1.5% interanual en enero, según el Ministerio de Economía. Y esto se debe a la disminución de la actividad exportadora que afectó el crecimiento. En tanto, la crisis económica de ese país afecta a la ciudadanía con altos costos de vida y muchos de sus residentes en la pobreza. Según datos del Banco Mundial, al menos 1.8 millones de personas han caído en la pobreza, elevando el total a 9 millones desde el inicio de la guerra, Juan. Tenemos que hablar no solo del impacto dentro de las fronteras de Ucrania, como nos mostraba, sino que este conflicto de 3 años de guerra también ha tenido una repercusión a nivel global. Así es, porque según el Foro Económico Mundial, antes del conflicto, Rusia era un proveedor clave de gas natural para Europa, pero las sanciones internacionales han limitado su exportación, disparando los precios. Entre febrero y septiembre de 2022, por ejemplo, el costo del carbón aumentó un 176%, el petróleo y sus derivados un 51% y el gas natural un 94%. Como resultado, los costos de energía para los hogares han crecido entre un 62 y un 112%, afectando especialmente a las economías más vulnerables. El impacto de la guerra también se sintió en el suministro de alimentos. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como la FAO, advirtió que el conflicto ha alterado los mercados agrícolas mundiales, puesto que Ucrania y Rusia son exportadores claves de trigo y la guerra puso en riesgo a naciones que dependen de su producción para garantizar el acceso a alimentos básicos. Juan. Si al día de hoy acabara este conflicto, Martín, ¿cuál sería entonces el costo de la reconstrucción para Ucrania? Bueno, Juan, los datos varían a medida que continúan los bombardeos, pero Naciones Unidas estima que la reconstrucción de Ucrania tiene un costo estimado de 486.000 millones de dólares y se podrían distribuir durante los próximos 10 años. Y las regiones más afectadas son Donetsk, Kharkiv, Gerson, entre otras, donde se han destruido alrededor de 8.400 kilómetros de carreteras, casi 300 puentes y gran parte de la infraestructura ferroviaria. Los sectores más golpeados incluyen la vivienda, el transporte, el comercio y la energía y la agricultura, Juan. Y precisamente hay algo muy interesante en este contexto. Rusia parece que está dispuesta a dar sumas de dinero para la reconstrucción de Ucrania. Sí, Juan, eso parece, pero todo está condicionado. Según fuentes de la agencia Reuters, Rusia podría aceptar usar 300.000 millones de dólares de activos soberanos congelados en Europa para la reconstrucción de Ucrania, con la condición de que ese dinero se destine a las partes que controlan las fuerzas de Moscú. Y es importante recordar que Estados Unidos y sus aliados prohibieron las transacciones con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de Rusia, bloqueando entre 300.000 millones y 350.000 millones de dólares en activos soberanos rusos, en su mayoría bonos gubernamentales europeos, estadounidenses y británicos, mantenidos en un depósito de valores de Europa. Y para terminar este repaso económico, quiero, Martín, por favor, que profundicemos en este tema, el cual ya abordábamos, las tierras raras, ese as bajo la manga que parece tener Ucrania. ¿Qué son y por qué son tan importantes para Washington, para Ucrania, para todos? Bueno, Juan, te cuento que Donald Trump ha planteado que Ucrania debería pagar con minerales raros los costos de la ayuda militar y económica que ha recibido de Estados Unidos durante la guerra como condición para apoyar su reconstrucción.
Esta postura se basa en que Ucrania posee al menos 22 de los 50 minerales denominados críticos que Estados Unidos necesita, como el litio, el grafito, el titanio y el galio, que son fundamentales para la tecnología, la industria militar y la transición energética. Antes de la invasión, Ucrania estaba en camino de convertirse en un actor clave en la producción de titanio y litio, dos recursos estratégicos, dados que son minerales esenciales para fabricar desde baterías hasta misiles y cazas de combate. Estados Unidos busca de esta manera asegurarse el control, Juan. Martín Gripo con la información económica en estos 3 años de guerra en Ucrania. Muchas gracias. Hasta la próxima.